La semana pasada concluimos el capítulo 12. Y hay algo interesante, hermanos, en el Evangelio de Juan. Si me ayudas, salgan acá porque se me chispó. Cuando vemos el prólogo del Evangelio de Juan, fíjense, vayan conmigo a Juan 1, ahorita volvemos a Juan 13. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Todo el capítulo 1, principalmente del versículo 1 al versículo 18, es lo que llamamos y lo que es conocido como el prólogo de Juan. Es como un resumen, un compendio de todo lo que Juan va a hablar en sus 21 capítulos. Y en este prólogo o en esta introducción que hace Juan, fíjense lo que dice en el versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es interesante, hermanos, que Juan, el Evangelio de Juan, se divide en dos. El ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, que es del capítulo 1 al capítulo 12. Y este versículo trata de esto, que el Señor va a los suyos, a los judíos, ¿y qué creen que pasa? ¿Lo hemos visto? Los suyos no lo reciben. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este versículo está apuntando al capítulo 13, al capítulo 17, que es el ministerio privado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es privado? Ya este ministerio, o más bien esta enseñanza que nuestro Señor Jesús tenía, la daba únicamente y exclusivamente a sus discípulos. Ya no estaba en las calles predicando, ya no estaba en la playa, en el mar, predicando en la barca, ya no había 5,000 personas escuchando la palabra del Señor, ya no estaba en el templo predicando la palabra, ahora estaba con sus discípulos enseñándoles. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y este es aquí donde empieza el capítulo 13. Vamos al capítulo 13, hermanos. Capítulo 13, versículo 1. Y quiero que leamos juntos la palabra del Señor, así como está sentado, pero vamos a leerlos juntos, del versículo 1 al versículo 17. Leemos juntos, hermanos, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos.
Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Señor, te damos tantas gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de ella ejemplo de lo que tenemos que hacer, Señor. Ejemplo de cómo tenemos que comportarnos unos con otros, Señor. Ejemplo nos has dado. La medida de nuestro Señor Jesucristo la vemos plasmada aquí en tu palabra. No es algo que nos hayan dicho, no es algo que hayamos escuchado, no es algo que el pastor o la persona que está al frente haya dicho, sino es lo que tú has dejado escrito en tu palabra de cómo debemos amarnos y servirnos unos a otros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nuestros pensamientos, que nuestra mente, Señor, tu Espíritu Santo gobierne sobre este lugar y que sea solamente tu voz, que utilices mis labios, que utilices mi voz solamente como un medio para llegar a cada uno de nosotros que necesitamos de tu palabra, que necesitamos que tú nos hables, Señor, aquello que tú has preparado desde la eternidad para este mensaje del día de hoy. Señor, bendice a mis amados hermanos, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus ministerios, bendice sus casas, bendice sus hijos, Señor. Y sabemos que en este mundo tenemos aflicción, pero rogamos, Señor, que en este momento dejemos esas aflicciones allá afuera, Señor, y que nos concentremos, que tu Espíritu nos lleve a concentrarnos y a descansar en tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y confiamos en ti. Bendice este tiempo, Señor. Úsame, Señor, como tu siervo, y que salgamos de aquí aprendiendo de ti y glorificando tu nombre, Señor, y pareciéndonos y querer parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador y sumo sacerdote. Amén. Hermanos, estamos en las últimas 24 horas de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento, una noche antes, es el jueves en la noche, donde el Señor Jesús se sienta con sus discípulos a tomar la cena pascual. Y el Evangelio de Juan no lo data, pero podemos ver en los otros evangelios, especialmente en Marcos, que antes de que esto sucediera, Él da instrucciones puntuales de lo que sus discípulos tenían que hacer para conseguir el aposento alto donde iban a tomar la cena. Él les dice que iban a encontrar a un hombre con una cubeta que iba a entrar. Dice, ahí donde entre Él, ahí van a ir y le van a decir al Señor que ha preparado un lugar. El Señor ya había preparado un lugar para donde tomar la cena con ellos. Ya tenía listo todo. Y los discípulos fueron e hicieron eso y vieron y prepararon este lugar. Y aquí estamos viendo el momento cuando el Señor Jesús se sienta a la mesa. Y lo vamos a ver el desarrollo. Nuestra mente occidental, y hablo occidental de México y de toda Latinoamérica, y por la cultura que tenemos, pensamos que cuando decimos que se sentaban a la mesa, es que se sentaban como hoy en día nos sentamos, con sus sillas y la mesa, y ahí estaban sentados. Incluso hay un pintor que así pone la última cena, ¿no? Pero eso es incorrecto, hermanos. La cultura judía, la tradición judía nos dice que ellos no se sentaban, se recostaban.
Entonces estaban prácticamente en el piso, recostados unos a otros, y estaban a punto de tomar la cena. Y el momento también, no es el tema de hoy, pero era el momento, y fue el momento donde nuestro Señor Jesús instituyó la Santa Cena. Cuando les dijo: comed este pan, es mi cuerpo; tomad esta copa, que es mi sangre. Fue ese momento, fue en esa noche. Estaba a unas horas de que Judas lo fuera a traicionar. Estaba a unas horas de que fueran a capturar a nuestro Señor Jesús. Una vez que el Señor Jesús sale de la cena y va a orar a su Padre y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y lo vamos a ver más adelante durante el desarrollo del Evangelio de Juan, que su alma está turbada. El Señor Jesús, en su humanidad, sintió miedo. Y lo estamos viendo aquí, hermanos. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, versículo 1, dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y esto es algo, hermanos, que muy pocas personas conscientemente, y yo podría pensar, nadie sabe. ¿Quién sabe cuándo te vas a morir? ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? Nadie lo sabe. Te puedes morir dentro de 50 años, o te puedes morir esta misma tarde. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo que el Señor Jesús, Él sabía, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado de pasar de este mundo, de que pasase de este mundo al Padre. Él sabía que ya le quedaban pocas horas de vida terrenal acá. ¿Y qué estaba sucediendo alrededor de este evento, hermanos? Bueno, Él estaba en ese momento con sus discípulos, y podemos pensar que fue una cena, que fue un momento en donde todos eran santos, donde estaban los discípulos, donde los discípulos habían estado en el ministerio terrenal del Señor Jesús, habían visto sus milagros, habían visto lo que el Señor había hecho, había caminado sobre el mar, había alimentado a más de 5,000 personas, había hecho muchos milagros. Y podemos pensar, los discípulos estaban convencidos de que Él es el Mesías. ¿Y qué es lo que había alrededor de esto, hermanos? Fíjense, Marcos 9:33, vemos el corazón de estos discípulos. Dice Marcos 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le pregunta Jesús a sus discípulos: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Versículo 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Y a lo mejor para ti también empieza a tener sentido esto, pero déjame llevarte de lo que había en el corazón de los discípulos en esa noche. Es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué había en el corazón de los discípulos en esa noche? Lucas 22 nos dice, Lucas 22:24, que hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre ¿qué? Sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué estaban pensando los discípulos? Los discípulos estaban pensando que su Mesías era alguien que iba a tener un gobierno terrenal político y que iba a restablecer la nación de Israel. Lo mismo que vimos en la entrada triunfal, que la mayoría de los judíos y que todos los judíos veían a Jesús como aquel que iba a libertarlos de la esclavitud de Roma. Estos discípulos tenían ese pensamiento. Ellos no veían muerte, ellos estaban viendo poder. Y eso es algo, hermanos, que de repente no tenemos mapeado. Pensamos que los discípulos ya sabían lo que iba a acontecer. Es que ellos ya sabían que Jesús lo iban a capturar y lo iban a torturar y lo iban a crucificar. No, hermanos, ellos no lo sabían. No entraba en su mente este concepto
de un Mesías sufriente. Entonces ellos, en lugar de pensar en su Mesías sufriente, ellos veían qué cargo político iban a tener cerca de él y quién iba a ser el mayor. Eso es lo que estaban pensando ellos. Eso es lo que había en sus mentes, en su corazón, un corazón orgulloso, un corazón egoísta, un corazón protagonista. Eso es lo que había en el corazón de ellos. Y a pesar de esto, hermanos, y esto es hermoso, dice el Señor que como los había amado a los suyos, viendo su corazón, ¿cómo estaba? ¿Los dejó de amar? ¿Qué pasó? Dice, los amó hasta el fin. Aún en esa condición de sus mentes pecaminosas, el Señor Jesús los amó hasta el fin. Y esto se traduce que los amó hasta el extremo. Los amó con y lo vamos a ver aquí en este pasaje del lavamiento de pies, con la acción que iba a representar y que iba a apuntar a la cruz, a la humillación que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. De hecho, por eso lo vimos ahí en Juan 1:12, que este ministerio ya estaba de nuestro Señor Jesús con los suyos, con sus discípulos. Juan 17:9 nos dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Por los que me diste, porque tuyos son. También lo aprendimos, hermanos, cuando vimos el buen pastor, que el Señor Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y no dice las ovejas oyen mi voz, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y vuelve a decir, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y por eso aquí está diciendo el Señor Jesús, como había amado a todo el mundo, como había amado a todos sin distinción, no, como había amado a los suyos. Y no nos da tiempo, hermanos, ahorita para estudiarlo, pero podemos ver en Juan 17, porque alguien puede pensar ahorita, bueno, hermano, es que eso se lo dijo a sus discípulos. No, hermanos, ahí en Juan 17 habla de todos nosotros, no solamente de los discípulos, del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ok, hermanos, Juan es muy detallista. Y a pesar de que el Evangelio de Juan fue escrito años después de que nuestro Señor Jesús ascendió, Juan se acordaba perfecto de este episodio que había pasado. De hecho, hermanos, este episodio lo pueden buscar ustedes en los Evangelios sinópticos y no lo van a encontrar. Es un episodio que solamente detalla el apóstol Juan. No lo dice Mateo, no lo data Marcos, ni tampoco lo data Lucas. Solamente lo data el apóstol Juan. Y Juan, vean el detalle con el que narra el momento. Y dice, y cuando cenaban. O sea, ya estaban cenando, hermanos. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Déjenme darles un poquito de contexto del por qué es importante que Juan dice, y cuando cenaban.
En la cultura judía, hermanos, en ese tiempo, en la vivencia judía, no andaban con tenis como nosotros o con zapatos cerrados. No, ellos andaban con sandalias. Y andando con sandalias, ahí en Judea, ¿sí?, en Jerusalén, no eran tampoco calles pavimentadas, así como hoy en día las tenemos. Bueno, algunas, ¿no? No eran calles pavimentadas, eran caminos polvorientos. Y seguramente también en esos caminos había estiércol de animales. Entonces, cuando una persona llegaba a la casa de otra, uno de sus siervos del dueño de la casa, y generalmente el de menor rango, se ocupaba de lavar los pies de las personas. ¿Por qué? Porque las personas otra vez llegaban con los pies sucios, con los pies llenos de lodo, con los pies llenos de estiércol, con los pies completamente sucios. Entonces preparaban, lavaban los pies. ¿Y por qué era importante? Otra vez, porque no era una mesa donde ponía los pies abajo, sino porque tú estabas prácticamente comiendo y podías ver los pies de la persona que tenías enfrente. ¿Sí nos vamos imaginando un poquito el cuadro? O sea, no era así como que traes un chicle pegado en el zapato y llegas a comer y nadie sabe que traes un chicle pegado, ¿verdad? O no es así como que pisaste popó de perro y nadie se entera, hasta menos de que sí fue mucho porque huele, ¿no? No, aquí si traes los pies sucios, tienes los pies enfrente de las personas. Ahora, Juan no nos está diciendo que los pies hayan sido lavados. ¿Qué nos está diciendo? Que llegaron al aposento alto, las cosas estaban preparadas. El aposento alto tenía todo lo suficiente para que los pies sean lavados. Tenía sus toallas, tenía la vasija o el lavadero donde tenía agua, una jarra de agua. Estaban las cosas, los utensilios ahí preparados porque se acostumbraba. Bueno, pues todos llegaron a la mesa, se sentaron y nadie hizo nada por lavar los pies. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es el corazón del pasaje. ¿Y por qué? Por lo que acabamos de ver. Porque ellos tenían en sus mentes un tema de quién era el mayor. ¿Por qué le voy a lavar los pies a Mateo? Pues que se los lave Pedro, ¿no? A lo mejor podemos pensar que alguien sí podría decir, bueno, pues yo sí se los lavo a mi maestro, ¿no? A Jesús. Bueno, eso no lo podemos saber, no lo dice el Evangelio. Pero lo que sí dice es que nadie se dignó a levantarse y lavar los pies. Nadie. Ni pensarlo. Todos esperaban que otro tomara la iniciativa. Nadie se movió. Y estaban cenando. Y aquí nos da un detalle, Juan dice, y podemos decir, bueno, como por qué lo dice, ¿no? Dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y me encanta, vean cómo dice el versículo 1, hermanos, ya lo vimos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Sabiendo Jesús, ¿ya vieron? Y vean cómo dice el versículo 3, sabiendo Jesús, ¿se dan cuenta? O sea, no es algo que a Jesús le sea ajeno, no es algo que Jesús no sepa, Él ya sabía, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿sí? Y que había salido de Dios y a Dios iba. Y antes de ir con este de sabiendo Jesús, quiero decirles una cosa. ¿Por qué menciona Juan a Judas acá, al principio? Y durante el pasaje lo menciona otras 2 veces. Porque nos quiere dejar claro Juan que en ese momento de la cena estaba Judas ahí. O sea, no fue una cena solamente para 11. No fue así de que vamos a hacerlo y que Judas no se entere. No, Judas estaba ahí. Y de hecho no es el pasaje de hoy, pero lo vamos a ver las próximas veces, que ellos no sabían
que verdaderamente era Judas el que lo iba a traicionar. Dice ahí que ellos se miraban unos a otros, ¿seré yo? ¿Será él? O sea, no era algo evidente de que decían, pues sí, es Judas el que lo va a traicionar. No había evidencia. Todo Judas lo había hecho tan bien que nadie sabía que verdaderamente era él el que iba a traicionar al Señor Jesús. Y esto nos tiene que dejar también una enseñanza, hermanos. El hecho de participar, de estar congregándonos, de estar al frente, de estar escuchando. Judas estuvo en todo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él vio los milagros que hizo nuestro Señor Jesús. Él vio con sus ojos cómo Jesús resucitó a Lázaro. Él vio todo lo que el Señor Jesús hizo, desde que convirtió el agua en vino hasta que resucitó a Lázaro. Él estuvo en los momentos de intimidad con nuestro Señor Jesús, y aún en este momento de intimidad estaba con nuestro Señor Jesús. Pero él ya desde hace tiempo en su corazón había dicho, no es aquel que yo quiero seguir. Él ya había decidido no seguir a Cristo, y Jesús ya lo sabía. No es algo que tomó por sorpresa a nuestro Señor Jesús. Y aún así Judas estaba ahí en la mesa. Dice versículo 3: sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y aquí es lo que está pasando, hermanos, es que el Señor Jesús sabía que iba a morir en unas horas. Él sabía que venía esa agonía, no solamente física, no solamente de una muerte física, no solamente de lo cruel que iba a ser para él la cruz, sino también de la separación que iba a tener con su Padre. Y ese es otro tema que podemos ahondar. Pero de ese momento en el cual iba a cargar la totalidad de los pecados de la humanidad, no solamente presente, sino también de toda la humanidad desde Adán hasta el último hombre que vaya a entrar a la presencia de Dios. Sí, hermanos, la crucifixión de Jesús no solamente fue un evento histórico, sino hasta hoy en día podemos ver ahí en Hebreos que la sangre de Jesús, que nuestro Señor Jesús se encuentra intercediendo por nosotros. Y Hebreos explica muy bien, el escritor a los Hebreos explica muy bien esto. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él estaba seguro, hermanos, de lo que iba a pasar con su vida. Y esto es algo también que nos puede decir a nosotros. Muchas veces podemos preguntarle a una persona, oye, ¿y qué va a pasar cuando tú te mueras? Eso lo aplicamos mucho, yo lo aplicaba mucho en mi trabajo para vender seguros de vida, ¿no? Oiga, ¿y qué va a pasar cuando usted se muera? ¿A quién le va a dejar? Sí, y dice, no, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Y la gente vive con esa incertidumbre, ¿no es cierto? Y compra seguros de vida y compra seguros también de educación, y vive con esa incertidumbre, porque no sabe qué va a pasar cuando se vaya a morir. Y también mucha gente no sabe qué vaya a pasar cuando se muera, ¿a dónde va a ir? Hay gente que dice, no, pues aquí se acabó todo, no hay nada más, no hay más allá, no hay Dios, no hay nada. Aquí hay unos que dicen, aquí es el infierno, ¿no? Aquí la sufrimos, aquí pagas todo. Hay otros que dicen, bueno, es que yo he hecho buenas obras y pues algo me tienen que tomar en cuenta, y esas buenas obras, pues de alguna manera, pues estoy bien con Dios, estoy bien con, no hago nada malo, no mato, no robo, no fumo, no tomo, yo estoy bien. No, hermanos, aquí Jesús sabía a dónde iba. Él no decía, no sé qué vaya a pasar. Es que no estoy seguro de mi salvación, hermano. No sé si verdaderamente cuando me muera, verdaderamente voy a ir al cielo, o a lo mejor en una de esas hasta me voy al infierno, quién sabe, no sé. No, aquí Jesús dice que había salido de Dios. ¿Y a dónde iba? A Dios iba. Él sabía, él estaba seguro que una vez que él pasara de este mundo, iba a pasar a su Padre.
Entonces lo vimos, ¿no? Él sabía que pasando este mundo iba a ir a su Padre. Y eso es lo que escribió el escritor de los Hebreos, lo interpreta esto. Dice: puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe, el cual, o sea, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Ya vieron? O sea, esto aquí el escritor a los Hebreos está explicando este pasaje, justo este pasaje de Juan, donde dice: por el gozo puesto delante de él, que iba a estar con su Padre, que iba a estar en gloria nuevamente, dice, sufrió la cruz. ¿Y qué más hizo? Menospreció el oprobio, el sufrimiento, y después de que pasó todo esto, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó la traición, la agonía y la muerte porque sabía que después iba a ser exaltado por el Padre. Sabía que iba a regresar con su Padre, tenía esa seguridad. Él sabía que de Dios venía y a Dios iba. ¿Tenemos nosotros esa seguridad? ¿Contamos nosotros con esa seguridad? Y no por tus obras, amado hermano. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Por cuestión de tiempo le voy a dar lectura, si quieres acompañarme, si no, seguramente aparecerá acá. Segunda de Corintios 4:14 dice: sabiendo, y seguramente aquí Pablo, al escribir esta carta, este fragmento de la carta a los Corintios, también estaba pensando en esto que Juan había escrito del pasaje de la última cena, del pasaje del lavamiento de los pies. Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? ¿El Padre? Sí. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, y también déjeme decirlo, eso es parte de la doctrina que conocemos, el momento de que nuestro Señor Jesús resucita es porque el Padre ha aceptado ese sacrificio como justo, como justificado. Y ese mismo Padre, ese mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesús en aquel día, dice Pablo ahí, a nosotros también, ¿qué? Nos resucitará con Jesús. ¿Ya viste? Esta es la seguridad que tú y yo tenemos de que somos salvos, que aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús es el mismo que nos va a resucitar a nosotros. Dice: y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y vean aquí lo que dice, y por eso entendemos que está hablando de este contexto Pablo. Vea, dice aquí: por tanto, porque vas a ser, porque ya tienes una salvación, porque el mismo que resucitó al Señor Jesús te va a resucitar a ti, porque ya tienes un lugar allá en el cielo por los méritos de nuestro Señor Jesús. Dice: por tanto, ¿qué dice? No desmayemos. Porque Él sabe lo que vivimos en este mundo de aflicción. Él sabe los problemas que tenemos. Él sabe con lo que luchamos. Él sabe que tenemos pecado y que necesitamos una y otra vez ser limpiados. Y lo vamos a ver aquí cuando le dice a Pedro: no necesitas limpiarte todo. Ya has sido limpiado por el Espíritu de Cristo. Pero sí necesitas lavarte los pies. Sí necesitas santificarte. Él no te va a dejar sucio como te encontró. Él, a través del proceso de la santificación, Él va a ir haciendo la obra y va a ir te va a identificar con Cristo, con lo que Él es. Y dice aquí Pablo: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y vean hermanos: porque esta leve tribulación, ¿ya vieron? Porque esta leve tribulación momentánea, y eso es lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Estaba viviendo una leve tribulación
momentánea. Y eso es lo que el Señor estaba viendo, que Él iba a morir, pero iba a ir a Dios. Lo mismo tenemos nosotros, la misma esperanza, esta leve tribulación momentánea. Y alguien puede pensar, híjole hermano, pues momentánea, yo no creo que sea momentánea. Yo ya llevo como más de toda mi vida viviendo tribulación tras tribulación y no veo la mía, ¿no es cierto? Yo no creo que sea momentánea. No, decían una tras otra, ¿no? Y son de esas veces que te levantas todos los días y te levantas cansado y tienes que ir a trabajar. Y hay cuentas por pagar. Y hay problemas que sufrimos, enfermedades. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros, que el Señor sabe que tenemos esa tribulación. ¿Por qué momentánea? Dice aquí Pablo. Sigue leyendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente. ¿Qué? Y se dan cuenta por qué es momentánea comparado con la eternidad que estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente es pesado, ciertamente nos duele, ciertamente tenemos esa aflicción, pero a la luz de la eternidad que estaremos con nuestro Señor Jesucristo es momentánea. Mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y vean esto, hermanos, esto es glorioso. Dice Pablo, pues las cosas que se ven son temporales. Tu dolor, tu aflicción, tu pena, todo lo que tú ves con tus ojos es temporal. Y dice aquí Pablo, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cuáles son las que no se ven, hermanos? Lo que el Señor ya hizo con nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación que tú y yo tenemos, la justificación que tú y yo tenemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La imputación de su justicia en nosotros y que ahora nuestro Dios, el Padre, ve en nosotros, en cada uno de nosotros, a su Hijo Jesucristo. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Versículo 4. Regresamos a Juan. Vean lo que dice Juan ahí 13:4. Se levantó de la cena. Entonces, teniendo esto en mente el Señor, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la puso. Luego puso agua en un lebrillo. ¿Se dan cuenta que sí estaban las cosas ahí? O sea, no fue así como que mandó a traerlas. Oiga, no hay nada, mándenla. No, ahí estaba. Ahí estaban las toallas, ahí estaba el lebrillo. Si alguien no sabe qué es un lebrillo, es como una especie de lavabo que hoy en día conocemos. Es un lebrillo donde puedes regar agua, una especie de bandeja. Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me encanta que Juan dice, se levantó de la cena. Y esto lo que nos dice es que Dios siempre toma la iniciativa. Él se levantó. No le dijo a Juan, no le dijo a un discípulo, oye, ¿me puedes pasar las cosas y para que venga yo y les lave? ¿Se dan cuenta? El carácter del Señor. Oye, serás tan amable, le habló a lo mejor a alguien de sus discípulos, ¿no? A Mateo. Oye, voy a lavarle los pies, yo creo que vamos a hacer. No. Él hizo todo. Él se levantó. Y es que estamos acostumbrados a eso, hermanos. Si alguna vez, bueno, me imagino que casi todos o todos hemos trabajado en un lugar, en una empresa. Algunos hemos sido jefes, otros a lo mejor han tenido gente a cargo o hemos sido parte de una organización. Y siempre el jefe es acá, ¿no? Todo listo. Ya.
No le pidas nada, ¿eh? Él ya tiene que tener la lista, la presentación, todo proyectado, ya todo. No le pidas nada porque, no, hermanos, no es el tipo de liderazgo cristiano. O pensemos en un pastor. Es que no le digas porque él tiene que tener todo. Aquí no, aquí no vemos eso. Aquí estamos viendo un liderazgo de servicio. Un liderazgo de Jesús poniéndose de rodillas y lavándole los pies llenos de estiércol y de polvo a hombres, escuchen esto, a hombres santos, a hombres sin pecado, a superhombres, a gente moralista que dice, no, yo sí. No. Le está lavando los pies a estos que están pensando en su mente que Jesús les va a dar un cargo político cuando Él se establezca como el Mesías. Yo quiero ser el primero. Ellos están pensando en poder, ellos están pensando ahí en dominio. Entonces, cuando Jesús se levanta y hace esto, dice, se quita su manto, dice aquí Juan, toma una toalla, se ciñe, se aprieta los pantalones, lo que traiga para que se ciñe. ¿Sí? Versículo 5, luego pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Yo no sé, hermanos, qué cara hicieron los discípulos en ese momento. Pero yo me los puedo estar imaginando viéndose unos a otros y no entendiendo lo que estaba pasando. O sea, fue como una cachetada con guante blanco, como le llaman, porque nadie de ellos se había atrevido a hacerlo, ¿me entienden? O sea, nadie había dicho, yo lo voy a hacer. No, nadie lo hizo. Estaban comiendo con los pies sucios. Y nadie se dignó a decir, bueno, pues yo lo voy a hacer. No, nadie. Su maestro, su Señor. Y empezó a lavar, dice aquí Juan, y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ahora déjenme darles un dato, hermanos. Los discípulos no estaban entendiendo nada de lo que estaba pasando, hermanos. Otra vez, nosotros podemos decir, bueno, es que ellos ya sabían que era un mensaje que el Señor pues es humilde y que pues al otro día lo van a estar crucificando y pues no, ellos no sabían nada de eso, O sea, eso tiene que quedarnos muy claro. Ellos no sabían, no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Y tú puedes decir, no, sí es cierto, hermano. Sí sabían porque el Señor Jesús se los había revelado ya varias veces que Él iba a morir. Sí es verdad. El Señor Jesús se les había revelado. Pero ellos no entendían absolutamente nada a qué se refería cuando el Señor Jesús hacía eso. Mira lo que dice Lucas 18, 31 al 34. Fíjense lo que dice. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Aquí le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, todo lo que dice el Antiguo Testamento que iba a suceder o que va a suceder al Mesías, se va a cumplir en mi persona. Versículo 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido. ¿Ya ven cómo sí les daba detalles de lo que iba a pasar? Y será escarnecido y afrentado y escupido. O sea, sí les está diciendo cómo iba a ser su situación del Señor Jesús, de cómo iba a ser muerto, de cómo iba a ser ultrajado. O sea, les da hasta el detalle de que iba a ser escupido. Vean el versículo 33. Y después de que lo hayan azotado, ¿qué van a hacer? Le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, se los estaba diciendo de qué manera él iba a ser muerto y resucitará. Y le estaba diciendo, iba a resucitar. Bueno, pues entonces ya lo tenían más que claro los discípulos de qué manera iba a pasar esto. ¿Qué dice el versículo 34? Lucas 18, 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas.
¿Vieron? Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. O sea, no entendían de lo que estaba hablando el Señor Jesús. No entendían. Si te falta evidencia, Marcos también lo dice en otro pasaje. Marcos 9:31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Versículo 32, ¿qué dice? Pero ellos no entendían esta palabra, y no solamente no entendían, dice que tenían miedo a preguntarle. Son de esas veces, no sé si te ha pasado, que estás en una clase y como que vas con el maestro y ya están en otro tema y ya no entendiste nada y dices: no, hombre, no, mejor ni pregunto tú porque me van a decir que no entendí nada. Algo así. No querían ni preguntar. No, ni le preguntes. No, ni le preguntes. No entendemos nada, pero ni le preguntes. Y podemos pensar, hermanos, que en este momento, cuando está ya en la última cena, pues entonces los discípulos ya entendieron. Y la verdad de las cosas es que ellos no entendían lo que estaba pasando. Y por eso, vean lo que dice aquí, versículo 6. Vean la actitud de Pedro. El Señor Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Iba uno tras otro. Y llega con Pedro. Versículo 6 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y esta pregunta de Pedro, hermanos, es una confirmación de lo que estamos estudiando y de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Pedro no entendía, dice: ¿tú, mi Señor, el Mesías, el que me va a liberar de Roma, el Todopoderoso, tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Por qué? Y dice aquí, versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y cuando pensamos, hermanos, que lo iban a entender después los discípulos, alguien puede pensar: bueno, es que ellos lo entendieron cuando vieron a Jesús crucificado y entonces se acordaron de lo que el Señor les decía y pudieron comprender que el Señor Jesús verdaderamente era el Mesías y que iba a resucitar, y en ese momento el Señor les abrió los ojos. No, hermanos, ellos no lo entendieron. Mira lo que dice Juan 20:19. Una vez que Jesús muere en la cruz del Calvario ese viernes, ¿qué hacen sus discípulos? Dice: una vez que Jesús murió, se fueron todos a esconder a una casa en Jerusalén, a puerta cerrada, y tenían miedo a los judíos. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, ellos dijeron: ya se murió, ya se acabó esto. Verdaderamente no era. Fue muy bonito mientras duró, la pasamos a todo dar, pero ahora estos judíos nos quieren matar. Y antes de que digan aquí quedó, mejor aquí corrió, ¿no? ¿Y qué dice aquí Juan? Que se fueron a esconder a una casa y se encerraron a puerta cerrada y tenían pavor de los judíos. De hecho, es hasta cuando el Señor Jesús resucita que se les presenta y les dice: paz a vosotros. ¿Qué trato de decir con esto, hermanos?
Los discípulos no estaban entendiendo. Pedro no sabía ni qué estaba sucediendo. ¿Por qué Jesús le estaba lavando los pies a Pedro? Y de hecho, fue hasta ese momento cuando entiende Pedro. Dice que cuando vino el Espíritu de Cristo a ellos y les revela el significado de la cruz, entonces todas las cosas empiezan a tener sentido para ellos. Comprendieron que adoraban a un Mesías crucificado y cobró significado toda la obra de humillación de nuestro Señor Jesús. Pero fue hasta el momento cuando nuestro Señor Jesús sopla su Espíritu y viene el Espíritu Santo sobre ellos y ellos entienden todas las cosas. Y vean la respuesta de Pedro, hermanos. ¿Qué dice Pedro? Dice: no me lavará los pies jamás. O sea, ni te atrevas a lavarme los pies. Y esta es una actitud, hermanos, sabemos, y si no lo sabes, Pedro tiene este carácter de ser, de decir lo que piensa, de no filtrar las cosas. Lo podemos ver en diferentes pasajes, ¿no? Cuando está el Señor Jesús caminando sobre el mar y le dice: Señor, si eres tú, Señor, hazme que yo también camine. Y ahí va caminando y después se hunde y le dice: Señor, perezco, ¿no? Es alguien que tiene un carácter que no se guarda las cosas, ¿no? Es aquella persona, no sé si tú conozcas o a lo mejor tú seas así, que no tiene filtro, ¿no? Él te dice las cosas como son, ¿no? Ese es Pedro. Ya luego se arrepiente y te dice: no, perdón, creo que me pasé de la raya, ¿no? Ese es Pedro. Entonces, aquí Pedro le dice al Señor Jesús: no me vas a lavar los pies, ni lo pienses. Y el Señor Jesús, no vemos aquí en Juan que le dice: oye Pedro, pues déjate lavar los pies, porque pues mira. No, el Señor Jesús es tajante y le dice: si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. En una palabra, no tienes comunión conmigo, no vas a ser salvo. Y bueno, no solamente hablamos de salvación. No tienes parte conmigo. Él decía: caray, pues entonces no voy a estar cerca de él, ¿me entienden? No, me está dejando fuera de la jugada. De esto que vaya, de estos cargos que nos vaya a dar, de estos, y dice: no, pues entonces no solamente los pies, Señor, lávame la cabeza y lávame todo. No, espérate, no me dejes fuera, ¿no? ¿Cómo crees? Y aquí lo vemos. Versículo 8, Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Le dijo Simón, versículo 9: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí el Señor le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y bueno, aquí lo que el Señor Jesús nos está diciendo, que es la limpieza que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La limpieza que hace el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Y por eso dice aquí el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Nosotros, al momento de que confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ya estamos limpios, ya estamos justificados. Dice Romanos, de eso trata Romanos, de que estamos justificados en la fe para con Dios. Ya no necesitamos hacer absolutamente nada. Él ya hizo todo, Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya no es Cristo más, ya Él ha hecho todo. Y por eso Pablo, pensando en esto, escribe en Filipenses 3, 8 y 9. Miren conmigo, no vayan ahí porque si no nos tardamos más, pero escuchen. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es lo que nos dice a nosotros, a los suyos, a los redimidos, a los que creemos y confesamos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesús. No necesitas lavarte, has sido lavado. Y es lo que hoy en día muchas personas intentan hacer. Intentan hacer cosas que las acerquen más a Dios, ¿no es cierto?
Y vemos cada 12 de diciembre gente ahí en la Basílica de Guadalupe cargando y llevando, y gente de rodillas, y gente ahí haciendo cosas para sentirse agradable para con Dios. Pero aquí Dios te está diciendo: si ya fuiste lavado por mí, si ya fuiste lavado por el Espíritu Santo, ya no necesitas lavarte. Has sido lavado en la cruz del Calvario y decimos: gloria a Dios, ya estoy limpio. Y podemos tener esta convicción que tuvo el Señor, y la misma convicción de la que habló Pablo cuando dijo: cuando muera, cuando parta de este mundo, yo sé a dónde voy a ir, y no por lo que yo haya hecho o por lo que esté haciendo, sino porque Jesús murió en la cruz por mis pecados y me reconcilió con el Señor y me justificó y me salvó y me lavó, y está a la diestra del Padre intercediendo aún hasta este mismo instante por tus pecados y por mis pecados. Amén. Él está sentado ahí. Él se levantó, Él tomó las toallas, Él se hincó, Él lavó tus pies, Él lo hizo todo. Tú no hiciste nada. Lo único que hacemos es recibir la gracia del Señor. Completo está. Cuando el Señor Jesús muere, dice, ¿qué dijo? Tetelestai. Consumado es, no hay nada que tienes que agregar. Pero si tú tienes que lavar los pies, dice aquí. Y eso es la santificación, hermanos. A veces somos enseñados que ya como eres cristiano, ya no puedes pecar, ya no tienes que pecar. Claro, tenemos que buscar la santificación, que no se pierda esto. Tenemos que parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a caer. Oye, hermano, eso que enseñas está medio extraño, ¿eh? Mira lo que dice Pablo. Versículo 12 y 14 ahí mismo de Filipenses 3 dice, ¿qué dice Pablo? Pablo, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Ya vieron? O sea, no lo he alcanzado ya. ¿Y qué más dice? Ni que sea ya perfecto. No somos perfectos, hermanos. Pablo no era perfecto. Ni tú ni yo somos perfectos. Pero una cosa hago, y aquí está lo que tenemos que hacer. Todo el tiempo, todos los días, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo. ¿Ya vieron? Eso es lo que el Señor nos pide, proseguir a la meta, perseverar en la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor nos manda a permanecer en Él. No es de que, bueno, pues ya el hermano predicó, de que pues ya el Señor Jesús hizo todo, ya fue concluido todo en la cruz, y ahora sí, a darle vuelo a la hilacha. No, hermanos. Aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que permanecer, que perseverar. ¿En qué? Bueno, pues el Señor Jesús, antes de que sí ascienda, Él dice que tenemos que predicar la palabra del Señor. Es que eso solamente lo hace el pastor, o eso solamente lo hace el predicador o el maestro. No, hermanos, todos somos llamados a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en donde quiera que nos desenvolvamos, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el hospital, donde quieras ir, con tu vecino. Somos llamados a predicar la palabra del Señor. Y aquí nos dice Pablo, dice Juan, porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Él sabía que Judas no estaba limpio. Hermanos, el Señor Jesús le lavó los pies a Judas. ¿Sí? Versículo 12 de Juan, versículo 12 del capítulo 13. Así que después de que les hubo lavado los pies, o sea, termina de lavarle los pies a los discípulos, toma su manto. ¿Ya vieron los detalles de Juan? ¿Sí? Toma su manto,
vuelve a la mesa y les pregunta a sus discípulos: ¿sabéis lo que acabo de hacer? ¿Saben lo que acabo de hacer? Les pregunta el Señor: ¿saben lo que acabo de hacer? Y yo creo que fue un momento donde un silencio sepulcral, todos mirándose unos a otros, no tenían idea. Así, no tenían idea. Y por eso el Señor Jesús les dice: ¿saben lo que acabo de hacer? Y porque no tenían ni idea, el Señor Jesús les contesta. Y aquí les dice, versículo 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y dicen bien, sí lo soy. No dice que no lo dice, y dicen bien, porque lo soy. Versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Quiénes? ¿Se dan cuenta? Porque a lo mejor es fácil lavarle los pies al jefe, porque a lo mejor es fácil lavarle los pies al dueño. Y entiéndase la analogía que estoy diciendo de lavar los pies. La humillación que vivió y que hizo nuestro Señor Jesús en esta acción. Pero ¿por qué no le lavas los pies a tu esposa y tomas la iniciativa para pedirle perdón, aunque tú no te hayas equivocado? ¿Por qué no le lavas los pies a tu esposo? Y no se trata de masculinidad o feminidad, no estamos hablando de eso. Porque siempre en la mente, y aquí lo vemos en la mente del hombre, siempre es: ¿y yo por qué? ¿No es cierto? Que lo haga él. Pues a ver si muy cristiano, que venga y que me pida perdón. No, hermanos, cada vez que pienses eso, acuérdate de Jesús lavando los pies llenos de estiércol a hombres pecadores. Necesitamos ser santificados. John Piper decía: en la conversión, cuando el Señor nos alcanza, Dios te saca del lodo donde estás. Y en la santificación, Dios saca el lodo de ti. ¿Qué es eso, hermanos? Muchas veces pensamos o queremos de que, bueno, ya me convertí, ya estoy escuchando la palabra del Señor, ya soy santo, ya no peco. No, hermanos, ese proceso de santificación es todo el tiempo. Y pidámosle al Señor que nos dé de su gracia, que nos dé de su amor, que nos dé de su carácter, para que Él nos quite ese lodo que tenemos. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Y por qué dice aquí el Señor, porque ejemplo os he dado? Bueno, porque para que no cause una mala interpretación este evento de una ordenanza. Sabemos que solamente tenemos 2 ordenanzas puntuales de nuestro Señor Jesús, que es la Santa Cena y el bautismo en agua. Únicamente son ordenanzas, no es negociable, tenemos que hacerlo. Y alguien puede decir, bueno, pues entonces también tenemos que lavar los pies. Y podemos ahora encontrar congregaciones donde tienen su bandeja y les ponen a lavar ahí los pies. No. ¿Qué fue eso? Dice aquí, es ejemplo. Por eso dice aquí el apóstol,
en palabras del Señor Jesús, porque ejemplo os he dado. Y al decir ejemplo, pues está hablando de todo lo que conlleva el lavar los pies. ¿Qué sabían ellos de Jesús? Y lo vimos, lo dije al principio, ya estamos terminando, hermanos. Ellos sabían que el Señor Jesús había caminado sobre el mar. Ellos sabían que el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. Ellos sabían que Jesús había dado de comer a más de 5,000 personas. Ellos sabían que había convertido el agua en vino. Ellos sabían todo lo que hemos visto en el Evangelio. Pero ¿qué es lo que tú y yo sabemos hoy del Señor Jesús? Porque no estamos lejos de ser iguales o peores que estos discípulos. Mira como lo que dice Colosenses. Ve conmigo a Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. ¿Quién es Jesús para ti? Porque podemos decir, bueno, Jesús lo hizo. Y alguien puede decir, pues yo no soy Jesús. Porque así somos, ¿eh? Jesús. Vean. Colosenses 1:15. Denme un segundo. Dice, Él, está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. No nos da tiempo, hermanos. No voy a predicar sobre qué significa el primogénito, pero es alguien que tiene la preeminencia sobre toda la creación. No es alguien creado, como dicen los testigos de Jehová. Jesús es Dios. Él tiene la preeminencia sobre toda la creación, sobre todo el universo. Y aquí el mismo Pablo lo va a sustentar. Dice, porque en Él, en Cristo, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y está hablando aquí de niveles de ángeles, tronos, dominios, principados, potestades. Está diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Él lo creó. Y déjame decirte, no lo creó para ti ni para mí. Lo creó para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ya viste? Y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y esto mata, hermanos, todas aquellas doctrinas que dicen Dios nos ha abandonado y Dios puso el universo a caminar solito como un reloj de tiempo. Y no, todas las cosas en Él subsisten. Es que Él mantiene todo en orden. Han hecho estudios que si la Tierra se mueve 1 centímetro más al Sol, somos consumidos. Y si la Tierra se mueve 1 centímetro más del Sol, somos mucho frío. Todo está completamente en orden. Él, dice aquí, sostiene y subsiste. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, aquí está, miren, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y déjame decirte esto, hermano, si el dueño, si el creador del universo, el que con sus manos, el que con su voz hizo todas las cosas que vemos en este mundo y las que no vemos, el universo completo, los hijos que tú y yo tenemos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, si Él hizo todas las cosas, ese Dios grande se humilló y lavó unos pies. ¿Quiénes somos nosotros para decir, ¿y yo por qué?
yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Que lo haga otra persona. Ejemplo nos dio. Con razón Pablo, Filipenses, pensando en esto, yo creo que Pablo también pensaba en este momento de lavamiento de pies, Filipenses 2:3, que dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Ya vieron? Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No es que yo no le voy a hablar, que me hable él. Yo no lo voy a buscar. Y tantas cosas que podemos pensar. Pero dice aquí, cada uno de nosotros vernos como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Y vean aquí Pablo está pensando en ese sentir que tuvo nuestro Señor Jesús al momento de lavar los pies. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué sentir? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué hizo? Se despojó a sí mismo. O sea, Él era Dios. Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él no llegó con esas cartas de presentación aquí al mundo. Él no nació en un palacio real. Él nació en un establo. Él, cuando habla aquí de que se despoja, es lo que los eruditos le llaman la kenosis. Se despoja, no quiere decir que deja de ser Dios. Se despoja de su gloria. Llega a este mundo no con sus credenciales como el Hijo de Dios. Llega con sus credenciales como hijo virginal de una mujer, de carne y hueso, con limitaciones, con necesidades de comer, con necesidades de dormir, con necesidades así como tú y como yo. Se despojó, pero Él nunca dejó de ser Dios. Y no solamente se despojó y vino a este mundo, sino que vino a morir por ti y por mí, a lavar los pies de gente como tú y como yo, con los pies sucios. Hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Ya había sido suficiente humillación, hermanos, venir a este mundo y hacerse hombre. Ya era demasiada humillación. El Dios de los cielos, así, ya era demasiado. No solamente se humilló ahí, sino que llegó a lo más profundo de la humillación. Y este lavamiento de pies estaba apuntando a la humillación de las humillaciones de todas, que es la cruz que iba a tener nuestro Señor al día siguiente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunas aplicaciones, hermanos. Ya dije algunas hace rato, me adelanté. La aplicación para pastores y líderes. Y alguien puede decir: bueno, pues esa nada más es para el pastor. No. Si estás en casa y tienes hijos, eres el pastor de tu casa. ¿Sí? Eres el líder de tu casa. No estás en ningún puesto de superioridad. No tenemos ningún puesto de superioridad. Somos llamados a servir. No somos llamados a mandar o a que nos den cuentas, a que nos rindan cuentas. Estamos llamados, así como el Dios del universo, a servir. ¿A lavar los platos? No, es que ese es de mujeres. Tienes que hacerlo. Hay roles, claro que sí. Hay organizaciones, hay forma de cómo administrar un hogar, y no me voy a meter en eso. Pero que no haya en tu corazón el ¿y yo por qué? No me corresponde. No, hermanos. Por eso el Señor Jesús aquí dice, y con eso termina ahí la enseñanza de nuestro Señor Jesús, dice: de cierto, cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Es decir, si yo hice esto con ustedes, cuanto más ustedes tienen que hacer todo lo demás. O sea, si yo lo hice, el siervo no es mayor que su Señor. Ustedes no son mayores que yo.
Si sabéis estas cosas, pero no nada más las sepas, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque muchas veces podemos tener conocimiento y conocer mucho, la Biblia o las cosas que tenemos que hacer. Está la cama extendida, pues me voy rapidito porque si no me... Hazlo. Yo, ¿por qué? Porque el Señor lavó tus pies llenos de lodo. Hay alguien que dice, no lo voy a decir porque no está acá, pero tampoco, pero dice, no, es que ya, si uno hace algo, pues ya rato te van a decir, ahora hazlo también, ¿no? Ya planchaste la cama, pues ahora plánchame también. No, hermanos, no es lo que está enseñando el Señor. Lo que está enseñando el Señor es que no tengamos en nosotros un corazón egoísta, un corazón de sentirnos superiores a los demás. La esposa, sí, la humildad fortalece el matrimonio. El Señor sabe que las mujeres, todos luchan, ¿no? Que me pide el perdón, ¿no? ¿Yo por qué lo voy a hacer? Promueve el perdón, busca reconciliación. No acumules resentimientos. Y también con tus hijos. Pídeles perdón. ¿Yo cómo les voy a pedir perdón si yo soy su papá? Me van a ver que flaqueo y al rato me van a tomar la medida. No, hermano. Si te equivocaste, porque te equivocas, porque nos equivocamos con nuestros hijos, y por eso Pablo va a decir ahí en sus cartas que no los llevemos a ira a nuestros hijos, porque él sabe que podemos llevarlos a ira. ¿Y qué es llevarlos a ira? Que nos equivocamos, que los regañamos cuando no tenemos que regañarlos, que los castigamos cuando no tenemos que castigarlos. No, si lo hiciste y te equivocaste, tienes que lavarle los pies a tus hijos y decirles, perdóname, hijo. Me equivoqué. Y eso va a apuntar, y tienes que apuntar al que no se equivoca, a Cristo, a nuestro Señor. Y pues para nosotros como cuerpos de Cristo, como cuerpo de Cristo, hermanos, como iglesia, sirvámonos unos a otros. No seamos como los discípulos que esperamos a que el otro lo haga. Es que siempre va a haber otro que lo haga. Es que otro lo va a hacer. Es que nadie me ha dicho que lo haga. No, hermanos, hay necesidades en la iglesia. Busquemos siempre cómo servir. No al hermano, no al pastor, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ejemplo nos ha dejado nuestro Señor, y oremos a nuestro Señor para que Él ejercite esto todos los días. Dios les bendiga.